Em, bueno, ¿cuál es la idea de la call de hoy? Lo que vamos a hacer a raíz de algunos pedidos de... Buenas tardes, Liz, ¿cómo andás? Algunos pedidos de los minders. Habíamos hablado un poco del tema de Smart Money Concepts. Ahí va. Tren institucional, y pensé en armar una serie de encuentros para ir charlando de esos temas, haciéndole backtesting a determinadas estrategias dentro de esa doctrina, digamos, de trading, eh, y ver cuáles son las combinaciones que me parecieron más útiles. Eh, Hoy, por ejemplo, vamos a hablar un poco de order blocks en conjunto o en conjunción con otros indicadores. Vamos a ver qué indicadores me parecen los más copados para combinarlos con el order block, porque lógicamente solamente operar order blocks no alcanza. Eh, y con el concepto de liquidez, que está bueno tenerlo en cuenta a la hora de decidir si tomar esa operación, por más de que el order block esté presente. Si nosotros vemos que hay liquidez en determinado sector del gráfico, bueno, quizás podemos decir operar, no solo porque está el order block, sino porque está el order block, porque hay liquidez por debajo, por ejemplo, que ahora vamos a ver. Y para el que quiere usar algún indicador, ahora vamos a ver cuáles. Nada, cuantas más confluencias mejor. Obviamente acá hay que tener esto para todo en general, para el trading. Cuantas más cosas, cuantas más condiciones uno le agrega a la estrategia, menos operaciones va a tener, porque le estamos poniendo más variables, se tienen que dar más cosas para entrar o salir. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio que a uno le sirva en cuanto a la cantidad de operaciones. Si uno quiere hacer scalping, no nos sirve tener una operación por semana, porque eso no es lo que hace el scalper. Entonces, está bueno tener ese equilibrio entre, quizás no tenés una sola condición de entrada, porque vas a tener muchísimas operaciones, pero muchas te van a dar falsas señales, porque tenés una sola variable, es muy básico, es como que yo diga, bueno, opero cuando el precio está por encima de la media móvil de 20. Va a haber un montón de veces, y más en temporalidades más bajas, en las que el precio va a estar por encima de la media móvil de 20, y sin embargo muchas van a ser falsas rupturas, y nos va a saltar el stop loss y perdemos la operación. Entonces, está bueno mantener un equilibrio entre las condiciones de entrada y de salida. Por eso ahora vamos a ver con qué indicadores y qué parámetros vi yo a la hora de hacer backtesting que servían con el hecho del order block. Y obviamente, bueno, para el que ya lo conoce, si tiene, por ejemplo, marcado en el gráfico alguno y después obviamente lo quiere mostrar, no hay ningún problema. O sea, me avisa, comparte pantalla y lo analizamos entre todos. Eso tienen la puerta abierta para hacerlo. Eh, Bien. Si ven que miro para la derecha es porque acá voy a estar compartiendo pantalla con la compu, y acá a la izquierda tengo la cámara y el chat. Lo voy a tener abierto por las dudas. Ahí va. Bien. Ahí se debería estar viendo el gráfico, entiendo yo. Ahí. Sí. Bien. Yo lo que hice fue, primero vamos a explicar. Mira, la verdad, las preguntas, si quieren ir haciendo a medida que yo voy explicando, yo voy a tener el chat acá. No tengo problema con que las vayan poniendo ahí. De última, después cuando termino, nada, si les quedó alguna otra, pueden también aprovechar la parte final. Pero si quieren, vayan dejando que yo voy a estar mirando. Tengo el chat acá abierto, así que se puede hacer, no hay ningún problema. Pueden ir preguntando sin problema. ¿Cómo andás, Eh, Leo? a ver, ese es Valen, ¿no? ¿Qué Sí, haces, Valen? ¿todo ¿Todo bien? bien? Bien, ¿vos? Está bien, está bien. Bueno, gracias por sumarte y ahí por prender la cámara. Obviamente son todos bienvenidos a hacerlo, abrir el micrófono, por eso lo hacemos en Meet y no en YouTube. Obviamente pueden usar el chat también, pero para el que quiera aprovechar la posibilidad, lo hacemos. No sé si todos saben acá o cuántos saben lo que es un order block, y los que saben si lo han utilizado y de qué manera lo utilizan. Vamos a empezar con eso antes de mostrarles algunos ejemplos y todo.
Si ya lo conocen, ¿de qué manera lo utilizan? Ahí me ponen no sé. Más que nada para tener una idea de cómo está el público respecto al tema. No sé, pone Nacho. Perfecto. Yo igualmente pensaba explicarlo antes de mostrar los ejemplos, pero por las dudas. Order block es lo que está abajo donde muestra las compras. Order block es lo que está abajo donde muestra las compras y las ventas. Creo que ahí estás hablando del libro de órdenes, tal vez, que te muestra la caja de puntas con los compradores y los vendedores. Claro, no es eso. Eso lo puedes ver en los exchange, te va mostrando las cajas de puntas, comprador, vendedor, todos los compradores que hay a determinado precio o a determinados niveles de precio y todos los vendedores que hay a determinados niveles de precio y obviamente eso va actualizándose cada un segundo a medida que entran y salen compras y ventas. Eh, por lo que yo sé, son zonas del gráfico donde las grandes instituciones acumulan mucha liquidez. Bien, perfecto, va por ahí. Bien ese. Ayer no le pone eso. Como bien dice ese, tiene que ver con eso. Por eso, a ver, es parte de lo que se denomina trading institucional, que también se le conoce como Smart Money Concepts, SMC. Después, dentro del Smart Money Concepts está lo del LID, que es el Liquidity Inducement Trading, que es como una rama dentro del trading institucional, donde, por ejemplo, según el trading institucional, uno, si ve un order block, listo, ahí debería operar. Debería marcar el order block, dejar la zona, cuando el precio llegue a esa zona, operar, tanto en long como en short. Pero según el lead, los order blocks sí son importantes, pero para que un order block sea válido, tiene que haber previamente una neutralización barra mitigación o absorción, que es todo lo mismo, de liquidez. El precio toma liquidez antes de llegar al order block y si eso pasa, bueno, ese order block pasa a ser válido y se puede operar con ese order block. El trading institucional, que sería la doctrina más convencional de las dos, es la que vino primero, no le da tanta preponderancia a la liquidez, sino más bien si uno tiene un FG, si uno tiene un order block justamente, un gap, va a operar simplemente si encuentra eso, independientemente de si arriba o abajo de esa zona había liquidez o no. Entonces, como que el lead busca mejorar un poco y afinar las entradas del trading institucional, haciendo hincapié en lo que serían las zonas de liquidez, por ejemplo, ya sea con máximos, con mínimos iguales, máximos iguales, o con distintos máximos, o inclusive a veces en zonas intermedias de los impulsos, que ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, los order blocks, justamente como también acá comentaba ese, son zonas, son como huellas que van dejando los inversores institucionales, digamos. Los market makers, fondos de inversión, voy a silenciar un poco, ahí está. Market makers, fondos institucionales, los mismos brokers o los exchange. Ahí se me escucha bien, dice Amada que se escucha mal. Yo ahí había un ruido de fondo y lo silencié, pero no sé si era por eso o me escucho mal yo. No, no era por la que estaba hablando. Porque Ah, era tenía el perfecto. micrófono. Bárbaro. Gracias, Valen. Eh, Eso, lo que dice Moni, si puedo volver a repetir. Básicamente, el order block justamente son bloques de órdenes que representan huellas que van dejando los inversores institucionales en el mercado. Porque, a ver, esto también tiene que ver, no sé, para el que estudia Wyckoff, que por ejemplo muchas veces el precio empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, frenan un punto con una vela a priori bajista porque es roja, pero con una mecha en la parte inferior enorme, y si ven, esa vela tiene mucho volumen. Siempre tiene mucho volumen y precede a una acumulación. Es decir, tenemos una tendencia bajista, tenemos una vela medio martillo, que es bajista por el color en realidad, pero si uno analiza el porcentaje de caída de subida, termina siendo alcista, porque la mecha inferior es muy grande.
Y esa vela suele tener mucho volumen, entonces después de esa vela bajista de mucho volumen viene una zona de acumulación, que ahí es donde se dice que se da el intercambio de dinero del inversor retail, del inversor minorista, el que opera con capital más bajo, hacia los inversores institucionales, las ballenas, que en esos periodos de rango, que a veces duran 100, 200 días, se van dando compras mientras el resto está vendiendo, porque estamos en una parte baja de la tendencia de bajista, entonces la gente vende, y los institucionales empiezan a comprar de a poco, porque imagínense que tampoco pueden mandar órdenes de compra de 20.000 bitcoins. Entonces capaz tienen que comprar un bitcoin hoy, un bitcoin mañana. Entonces, por eso las acumulaciones, lo mismo, las distribuciones suelen durar 100, 200, 300 días, dependiendo del activo, y suelen tener este patrón de mucho volumen al principio. Este volumen de parada es como el volumen que frena la caída, pero se venía cayendo, mucho volumen, y a partir de esa vela se empieza a formar un rango, alrededor de esa vela justamente. Y después el próximo volumen fuerte es el que se da cuando se rompe ese rango y hay un cambio de tendencia de bajista a alcista, cuando ya los institucionales ya compraron, porque estuvieron 200 días comprando de a un Bitcoin, por ejemplo, y ya después en las fases alcistas, en las fases más grandes, ya no compran los institucionales, sino que los que compran son los minoristas. ¿Por qué? Porque acompañan la ola de euforia de que el precio está subiendo. No compraron en el piso, en esos rangos. Entonces, eso, por ejemplo, el volumen es una huella que dejan los institucionales para que nosotros sepamos si están comprando, si están vendiendo, si están interviniendo o si es simplemente movimiento entre los minoristas, entre los retailers. Y el order block es justamente una huella que dejan los institucionales, que hay algunos que dicen que, por ejemplo, el order block representa órdenes de compra, órdenes limit, a diferencia de un order market, donde yo digo, bueno, voy a comprar tanta cantidad de este activo cuando el precio llegue a esta zona, no a mercado, que sería, bueno, no importa, el precio llegó acá y yo compro en vivo, a precio de mercado, al que esté cotizando ahora. En vez de poner yo un precio donde digo, ok, cuando caiga este precio compro. Si no cae ese precio o si no sube ese precio, yo no compro. A una orden límite, tanto de compra como de venta. O en algunos casos también dicen que en vez de ser órdenes de compra o órdenes de venta, o sea, órdenes límite, están soltando órdenes de venta o órdenes de compra para quedar en break-even. Si yo estoy en short, yo lo que hago para salir en break-even es tener que comprar. Y si yo estoy en long, si yo lo que quiero hacer es cerrar la operación e irme en break-even, que sería justo donde está el order block, o sea, el precio llega al order block y ahí el institucional sale en break-even. Entonces, si estaba en short, cierra esa posición y para cerrar un short tenés que comprar. Entonces, a partir de ahí se da el movimiento al alza, porque imagínense que si un institucional cierra una operación en short y por tanto compra, va a comprar con un capital enorme, que es el que va a hacer que tenga ese movimiento grande y que se va a ver reflejado en el volumen. Y a la inversa lo mismo, si estamos buscando un order block para ir en short, por ejemplo, vamos a buscar una vela, ahora vamos a ver verde, que se supone que es un long, que los institucionales van a cerrar cuando el precio llegue a esa zona para ir en break-even, para quedar en cero, ni ganar ni perder, y para cerrar un long hay que shortear, hay que vender. Misma lógica, van a vender con un capital muy grande. Entonces, después de eso, se dan esos movimientos grandes de mercado por el capital que ellos manejan, digamos. Sí, Facu, de hecho traje una banda de ejemplos. O sea, estuve haciendo backtesting con 4 o 5 activos y con las mismas reglas. O sea, la idea era seguir unos parámetros, no desviarme, misma temporalidad, mismas reglas, todo, para automatizarlo. Después ustedes le pueden hacer los ajustes que quieran igual. No sé, Magda, si vos querés decir, o sea, ¿qué sería el volumen? No entendí la pregunta, pero nada, si querés volver a hacer y te la respondo. Eh, a ver, Leo, ¿puede ser que a veces el precio valide? Sí, tranquilamente puede pasar. De hecho, muchas veces, a ver, vos capaz tenés un FG, por ejemplo, que querés ir en long, tenés un impulso alcista, después tenés un retroceso bajista y empezás a marcar order blocks. Order blocks y también FBGs. Ahora te muestro qué es, Arnoldo. Y capaz lo tenés arriba, pero ese FBG que está arriba del order block, por ejemplo, no sé, tenía el POC del volume profile, coincidía con esa zona, y tenías, no sé, el 0,68 o el 0,70 de Fibonacci,
en la misma zona que tenías el POC y en la misma zona que tenías el FBG, entonces quizás no llega nunca a mitigar, o sea, no llega nunca a perforar ese order block y frena en el FBG. Tal vez lo que va a hacer después es ir a buscarlo más adelante o lo rompe y lo convierte en un breaker block, que son esos order blocks en los cuales el precio vulnera ese order block y después lo vuelve a buscar, pero para hacer la operación inversa. Entonces, si yo quería operar, por ejemplo, un ABC al alza, yo tengo el impulso, que es el movimiento A, el retroceso, que es el movimiento B, y en el movimiento B veo que no frena en el order block, sino que lo pasa como agua. Entonces, muchas veces lo que iba a ser un bullish order block, porque era un order block para ir al alza, termina siendo un breaker block. Breaker porque lo rompe, entonces después lo vuelve a testear, pero ya no para ir en long, sino que para ir en short. A ver, esto es muy clásico, es como cualquier soporte o resistencia, que se dice soporte vulnerado, luego va a ser testeado como resistencia, o resistencia vulnerada, luego es testeada como soporte. Es la misma lógica. Eh, 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 a ver si hay algo más. Cuando se ejecuta. Ahora después eso también lo vamos a ver, que hay liquidez, digamos, ejecutada y no ejecutada. Por ejemplo, porque, a ver, los exchanges tienen información de esto, de dónde están nuestros stop loss, dónde están los buy stops, los sell stops, tienen esa información. Por eso muchas veces, digamos, por eso también está esta doctrina de el Smart Money Concept y el LEAD, justamente para mostrar cómo muchas veces nosotros operamos un patrón chartista, no sé, un triángulo simétrico o un doble piso, y van a ver que muchas veces no es de libro. O sea, que el doble piso, que tenés dos mínimos en el mismo precio. Muchas veces lo que pasa es que, o mucho más un triple suelo o un triple techo. O sea, es muy raro y hasta se pone peligroso tener muchos rebotes en la misma zona. Es muy porque a medida que se va haciendo esto, voy a ir usando el gráfico de paso para ejemplificar. Por ejemplo, esto. Yo tengo algo tal que así, por ejemplo, no estoy operando. A ver si se está viendo. Sí. Esto, por ejemplo, un doble piso. Yo acá ya voy a empezar a cargar, por ejemplo, el retail lo que va a empezar a hacer es cargar órdenes de compra, porque va a decir, bueno, yo veo que en esta zona puede rebotar porque es una zona de soporte por mínimo anterior, entonces voy y cargo, por ejemplo, un long acá. Lógicamente se pone, bueno, digamos, por convención, el stop loss por debajo del mínimo, entonces uno va en long, y acá ya en el exchange figura que acá hay determinada cantidad de plata, si estás apalancado mucho más, en forma de un stop loss, que sería el cuadrado este rojo, donde si el precio llega a esta zona, obviamente me saca de la operación. Entonces, cuantas más veces el precio se acerca a esa zona, obviamente vamos a tener cada vez más órdenes. Por tanto, el exchange va a ver que cada vez hay más plata. Lo mismo con los triángulos asimétricos, por ejemplo, donde tenemos algo tal que así, por ejemplo, no sé, venimos así, vamos a ponerlo en blanco, donde tenemos máximos descendentes y mínimos ascendentes, por ejemplo, y muchas veces lo que pasa es que el precio sale para un lado, toma toda la liquidez toda la plata que hay arriba de los máximos, tenemos máximos, máximos, máximos. Entonces, barre toda la plata que hay por encima de los máximos, muchas veces ni siquiera llega al target de la bandera, que se supone que es la diferencia que hay entre el techo y el piso del triángulo. Cuando uno lo proyecta, ni siquiera a veces llega al target y luego hace lo mismo en la parte de abajo. Entonces, el precio sube, barre a todos los que están acá arriba y luego cae y barre a todos los que están para acá abajo. Y después muchas veces termina subiendo, pero terminó sacando a los que están arriba y a los que están abajo para continuar la tendencia, porque se supone que el triángulo simétrico es un patrón chartista de continuación de tendencia. Y muchas veces sí, continúa la tendencia, pero después de haber sacado a todos los que estaban en short arriba y después de haber sacado a todos los que estaban en long abajo. Entonces, con toda esa liquidez, con toda esa plata que encontró, listo, encontró fuerza para continuar la tendencia, pero ya sacó a la mitad o más de su operación, digamos, porque les tocó el stop loss a todos. Bien, ahora les voy a mostrar los ejemplos. A ver si hay algo más. Eh, claro, a ver, el stop loss justamente está para eso. Después hay algunos que ya es un poco más avanzado y por supuesto implica estar pendiente del gráfico, que no usan stop loss o usan trailing stop,
que es que a medida de que el precio vaya subiendo un determinado porcentaje, el stop loss se vaya ajustando. Es decir, si por ejemplo estamos en long, que el stop loss vaya subiendo, que no se quede en ese punto fijo, sino que vaya subiendo, entonces yo voy arriesgando cada vez menos. Requiere otro tipo de gestión de la posición. Mucho, ni hablar no tener stop loss, donde uno decide en vivo, bueno, mirá, mi hipótesis me parece que no es la correcta, cierro acá. Siempre lo ideal es empezar con stop loss. Después, obviamente, en función de la aversión al riesgo que tenga cada uno, va a poner un stop loss un poco más largo o menos largo, o sea, va a arriesgar un porcentaje más grande o más chico de su capital, pero justamente el stop loss está para eso, o sea, para detener las pérdidas, es decir, hasta acá yo me banco perder. Un 1% de mi capital, yo me banco perder. Si cae más de un 1%, no quiero estar en esa operación, o inclusive ni siquiera por el porcentaje, porque uno está operando en una tendencia alcista y tiene la estructura, el mínimo, por ejemplo, en un punto. Entonces yo pienso, si el precio rompe ese mínimo, hay mucha chance de que sea un cambio de tendencia. Y si hay un cambio de tendencia, mi hipótesis ya no es válida. Entonces yo no quiero estar en long en medio de un cambio de tendencia de alcista a bajista. No me sirve, voy a terminar perdiendo mucho más. Entonces, freno las pérdidas ahí. Hasta el punto en el cual la tendencia sigue siendo alcista. A partir del momento en el cual se pierde la tendencia, yo no quiero estar más en esa operación. O se pone en break-even, que eso es muy subjetivo. Hay algunos que dicen, bueno, yo si el precio sube X porcentaje, ya pongo, me voy a break-even. ¿Qué quiere decir? Que pongo el stop loss en mi precio de entrada. O sea que en el peor de los casos, si el precio vuelve a la zona de entrada, yo ni gané ni perdí, aunque en realidad sí perdí porque tuve que pagar comisiones, así que un poco perdí, pero bueno, mucho menos. Que directamente dejar un stop loss, no sé, a un 2% del precio, donde yo, si mi hipótesis no es la correcta, pierdo un 2%. No más que un 2% porque yo puse el stop loss ahí. Pero bueno, hay muchos que lo mueven a break-even para ya asegurarte de que en el peor de los casos vas a perder muy poco. De última, las comisiones que te cobre el exchange. Perfecto, ese. Entonces, hay distintos tipos de order block. Yo ahora lo voy a dibujar acá y después vamos a ir a los ejemplos. Vamos a hacer una cosa, lo voy a mostrar con velas así. Yo lo tengo acá como vela alcista. A ver, para que le voy a sacar el imán. Por ejemplo, vamos a tener algo tal que así. Voy a copiar y pegar. Hagamos de cuenta que tenemos, este es un impulso. Hay distintos tipos. Este va a ser el bullish order block, que lo voy a poner acá. Vamos a poner como texto. Vamos a poner bullish de alcista, obviamente, order block, porque nosotros lo que queremos hacer es ir en long con este order block. Entonces, por ejemplo, tenemos, obviamente las velas no tienen por qué ser así, pero a no andar dibujando distintos tipos de vela, conceptualmente sirve. Por ejemplo, tenemos un impulso alcista, entonces nosotros empezamos a ver que antes de ese impulso, por ejemplo, teníamos algo así, por ejemplo. Vamos a poner vela bajista. Ahí va. Vamos a agrandarlo un poco. Por ejemplo, veníamos con algo tal que así, donde teníamos una vela. Yo acá siempre me gusta ver velas con cuerpo. Si es una vela doji, a mí no me sirve. O sea, una que tenga mucha mecha y poco cuerpo, suelo desestimarlos porque me queda un rango muy finito. A mí me gustan más las velas bajistas con cuerpo que anteceden a un movimiento alcista fuerte. Entonces tenemos una vela roja y después un impulso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se dice que hay un order block, en este caso un bullish order block, que sería la última vela bajista antes de un impulso alcista. Yo acá miro por lo menos, pienso yo, que haya 2 o 3 velas alcistas y que la que le sigue al order block tenga un volumen relativo alto. Relativo me refiero que sea superior al volumen de las velas anteriores. No hace falta que sea de los más altos en la historia de Bitcoin, por ejemplo. Siempre el volumen se ve en términos relativos, porque yo capaz puedo decir, ¿cuánto volumen? Se compraron, no sé, 500.000 Bitcoins, pero capaz ayer se compró 1.000.000. Entonces, yo pensé que era mucho volumen, pero cuando lo comparo con el de ayer, fue la mitad. O sea, íbamos a ver una barra más chica.
Entonces siempre está bueno verlo no en abstracto, sino en contexto, compararlo con las velas anteriores para ver si es un volumen alto o no. O inclusive también la media móvil, ¿ven esta media azul? La media móvil también muchas veces se utiliza como filtro para ver si el volumen es superior al volumen promedio de los últimos 20 periodos, por ejemplo, si lo quieren configurar así. Yo acá lo tengo configurado en 20. Entonces, todas las barras que perforen esta línea azul quieren decir que el volumen de, en este caso, es temporalidad de 1 hora. Así que quiere decir que el volumen de una vela de 1 hora fue superior al volumen promedio de las últimas 20 velas de 1 hora. Si yo voy a diario es lo mismo, pero sería el volumen promedio de los últimos 20 días, o sea, de las últimas 20 velas de un día. Acá sería de las últimas 20 horas. Entonces, tenemos este order block acá, y lo que uno hace en ese caso, bueno, en realidad, yo hago, por ejemplo, agarro en la función de rectángulo y con el imán, para que sea un poquito más específico, marco del open, o si fuera al revés, no importa, bajito o alcista, del precio de entrada hasta o el precio de apertura hasta el precio de cierre. Hay algunos que usan las mechas. Esperen que ahora lo voy a cambiar para que se vea bien. Vamos a ponerle order block. Algo tal que así. Entonces yo tengo cubierta la vela entera. Algunos lo hacen desde la mecha superior a la mecha inferior. A mí me gusta hacerlo desde los cuerpos porque entiendo que todo lo que está en las mechas es liquidez que ya fue absorbida. Eh, entonces son niveles de precio donde el activo estuvo, porque el activo llegó hasta esa zona, pero no terminó ni cerrando, no terminó cerrando por esa zona y no se negoció entre la apertura y el cierre en esos niveles. Entonces, a mí me gusta mucho más marcar el order block desde el open hasta el close, desde el precio de apertura hasta el precio de cierre. Entonces yo agarro y marco este rectángulo, por ejemplo, que le puse order block, y tengo marcado el 50%. Acá donde dice línea central, le pueden poner línea sólida, línea punteada, línea rectangular. Yo lo tengo línea rectangular con el 50% y le puse el techo y el piso un poquito más claros. ¿Ven? Con el grosor número 2. ¿Por qué? Porque hay quienes utilizan el techo del order block y hay quienes utilizan el piso. Entonces está bueno que se vean bien las líneas de resistencia y de soporte, por así decirlo, que tiene el order block. Esos son como los 3 niveles más importantes. La parte de arriba, la línea de arriba, la línea de abajo y el 50%. Y en realidad me olvidé de otro. El POC también se suele utilizar mucho. El POC del order block. Ahora lo vamos a ver. Se tira el volume profile en el order block, se mira dónde está el POC y ahí es otra entrada. Que esa se conoce como entradas sniper, de francotirador, muy específicas, donde no siempre se dan, porque es muy, muy específico, pero cuando se da es con una exactitud milimétrica. Entonces, tanto el 50% como el POC de un order block son esas entradas a sniper, bien finitas, donde yo digo, voy a entrar en 25, no sé, en 121.230,40, porque ahí está el 50% o el POC. Es un precio en particular. Lo demás son zonas. Bueno, si cierra en el order block, entro ahí. Mientras no cierre por debajo, que es distinto a que tenga una mecha. La mecha no importa, lo que no queremos es que cierre por debajo del order block. Porque muchas veces termina con el low, con la mecha inferior abajo, pero cierra por adentro, así que eso estaría bien. Entonces, acá tenemos un bullish order block, donde nosotros lo que queremos hacer es esperar esto, o sea, que en el retroceso el precio vaya al order block, tanto a la parte de arriba como a la parte del medio, como a la parte inferior. Yo le estoy haciendo backtesting con el 50%, así que voy a mostrar ejemplos de eso, donde nosotros esperamos este movimiento, que vaya a buscar la mitad de ese order block y a partir de ahí tengamos ese patrón ABC, que el movimiento C sería este de acá, el nuevo impulso alcista. Y lo mismo si nosotros queremos hacer la operación inversa. Nosotros tenemos algo tal que así, y ahora vamos directamente a los ejemplos. Vamos a vela bajista. Entonces, la misma lógica, pero acá venimos de una tendencia bajista, porque nosotros lo que acá queremos hacer es ir en short. Entonces, voy a copiar y pegar esto.
Denme un segundito. Bueno, vamos a verlo así, más fácil. Entonces nosotros venimos así con una tendencia, por ejemplo, bajista. Ahí vamos. Y lo que nosotros queremos buscar para que sea un bearish order block, que sea un order block bajista, vamos a poner así, bearish order block. Bearish porque estamos en una tendencia bajista y nosotros queremos ir en short con este order block. Entonces nosotros lo que vamos a mirar es la última vela alcista previo al movimiento bajista. Entonces yo tengo algo tal que así, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito mejor. Bueno, esto está temporalidad, no importa. Y nosotros tenemos, por ejemplo, acá arriba teníamos una vela alcista. Ahora la vamos a dibujar. Entonces el order block estaría acá, en esta vela de acá, y nosotros lo que haríamos es marcar, bueno, yo al menos lo que hago, desde la apertura hasta el cierre, vamos a ponerle order block, ahí va. Entonces ahí me quedó marcado. Yo tengo un impulso bajista, van a haber un montón de estos. Lo importante es que después de la vela alcista haya un movimiento bajista fuerte. Si después tengo una vela roja, una verde, una doji, y hay medio un rango, no me sirve. Por más que el precio haya caído. Yo quiero ver aceleración, momentum. Quiero ver fuerza y volumen. Velocidad, o sea, vamos a ver el tiempo y el volumen. Que sea una caída o una subida con volumen, pero también con aceleración. Porque nosotros a ver, la teoría que nos dice que los impulsos son rápidos y los retrocesos son lentos. Los impulsos son con volumen ascendente, los retrocesos son con volumen descendente. Entonces, nosotros no queremos ver que después del posible order block tengamos lo que nosotros pensamos que es un impulso, pero lento, que tarda mucho en formarse, con muchas velas doji, con poco volumen. Ahí ya no me sirve. Yo necesito ver un movimiento fuerte, rápido y con volumen para marcar ese order block. Y acá lo mismo, nosotros esperaríamos que el precio corrija, o sea, movimiento B, para hacer el C y que siga cayendo. Lo tenemos patrón ABC a la baja y acá tenemos un patrón ABC al alza. Entonces tenemos los bullish order block, los bearish order block, y los breakers, que básicamente los breakers son esos order blocks que el precio pasa como si nada y nos termina sirviendo después para la operación inversa, para ir en long en este caso, por ejemplo. Yo lo buscaba para hacer un short, pero lo pasó, porque pasa, no es que los order blocks son 100% efectivos, pero después lo va a testear como un bullish order block, se invierte. O sea, es breaker order block porque termina rompiendo un order block que teníamos marcado y cambia la posición a la inversa. De querer hacer un short, voy a terminar haciendo un long porque tenemos un cambio de estructura, impulso alcista, retroceso bajista, impulso alcista. O sea, tenemos un cambio de estructura, entonces tenemos que cambiar el order block para la operación inversa. Entonces, igual ahora vamos a seguir explicando un par de cosas a medida que le muestro los ejemplos. Vamos a ir, yo estuve varias horas buscando un par de ejemplos, más que nada para hacer la clase un poco más didáctica y no perder tanto tiempo con eso. Entonces, vamos a ir a una cosa. Las reglas que yo busqué son bien concretas y los ejemplos son para hacer day trading, donde yo busco los order blocks en temporalidad de 1 hora y entro a la operación en 5 minutos, en la temporalidad de 5 minutos. O sea, esto lo estoy pensando para day trading. La lógica es la misma a la hora de operar, pero van a cambiar la temporalidad. Si van a ir scalping, el order block no lo van a ver en la temporalidad de 1 hora, sino que quizás lo van a ver en temporalidad de 15 minutos y no van a entrar en long o en short en 5 minutos, sino que en 1 minuto. Entonces, manejan 1 minuto y 15 para scalping, 5 minutos y 1 hora para day trading. Después pueden usar, por ejemplo, 1 hora y 4 horas para swing trading, por ejemplo. Ven los order blocks en 4 horas y entran en 1 hora o en 30 minutos. Y ya después operaciones más de position trading pueden usar, o sea, ya de varios meses, quizás pueden usar semanal y diario, o sea, buscan el order block en semanal y entran en diario en la operación. Siempre está bueno
hacer un análisis macro y operar, entrar en la operación en una temporalidad más corta para que la entrada sea más fina, para tener mejor stop loss, para tener un mejor ratio riesgo-beneficio. Yo siempre recomiendo eso, entrar en operaciones más, en temporalidades más cortas. Entonces, literalmente todos los ejemplos siguen la misma lógica. Busco el order block en 1 hora, entro en 5 minutos. Y opero en el 50% del order block. Entonces, vamos a ir a la reproducción de TradingView. Por ejemplo, esto sería 0,7. A ver. Vamos a acá. Bien, ahí me está marcando que acá empezó el día. Perfecto. Vamos a recortarlo. Vamos a cortar el gráfico acá. A ver, 10 de julio. Vamos a hacer así. 10 de julio. Y a partir de acá les voy a ir mostrando distintas operaciones que hice, siguiendo la misma lógica. Y esto está bueno porque, a ver, si yo me puse que en mi estrategia voy a entrar cuando el precio llegue al 50% del order block, no entro cuando el precio tocó la línea superior o cuando el precio tocó la línea inferior. Porque ahí ya hay que hacer otro backtesting distinto. O sea, yo el backtesting que hice es entrando en el 50% del order block. Entonces, si yo después digo, uy, no, pero llegó a la parte de arriba, entro acá, ya estoy cambiando la estrategia y debería hacer otro backtesting. Otro backtesting entrando cuando el precio llega al techo del order block, no en el 50%. Por lo tanto, serían otras métricas. Así que está bueno siempre seguir esos parámetros específicos que se pusieron como reglas de entrada. Y lo mismo de salida. Entonces, vamos a darle play, esto está en 1 hora. Fíjense, y acá vamos a empezar a mechar lo del concepto de liquidez. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, estamos en julio. Bien. Fíjense que se van dando un montón de movimientos, miren acá, donde nosotros tenemos impulsos, por ejemplo, alcistas, ¿no? Como acá, por ejemplo, impulsos alcistas. Esto, por ejemplo, a mí no me gusta como order block. Hoy es una vela doji. Me gustaría, por ejemplo, esta vela, tenerla acá para marcar el order block. Yo esto no lo marco como order block. Sí voy a marcar, a lo sumo lo que puedo marcar es la zona. O sea, si yo tengo, por ejemplo, estos dos, puedo marcar esta zona, algo tal que así. Porque fíjense que hay muy poca diferencia entre el close de esta vela y el close de esta, entonces podría marcar toda una zona en ese caso, no pasa nada. Lo que sí está bueno saber es que los order blocks, digamos, con más liquidez son los que están en los extremos de los impulsos. Porque nosotros, por ejemplo, acá tenemos todo un impulso, que sería este, por ejemplo, ¿no? Y técnicamente podríamos decir, che, tengo un order block acá, tengo un order block acá, tengo un order block acá. Bueno, este sería el primero, el del extremo, que debería ser el más importante. Y después tenemos intermedios, en la mitad del extremo. Por ejemplo, en el 50% de Fibonacci, en el 0,38 de Fibonacci, que también sirven para rebotes en gráfico de 5 minutos, pero por lo general los rebotes más grandes están en los que están en el extremo y no tanto en la zona intermedia del impulso, aunque igual nos sirven. Entonces, por ejemplo, nosotros le damos play, yo ya acá claramente tengo un movimiento fuerte, con aceleración. Fíjense, en prácticamente 4 velas con mucho cuerpo, de 5 a 4 velas con mucho cuerpo. Entonces, ¿yo qué digo? Ok, tengo este order block que sí me sirve. Fíjense, yo tengo acá la última vela bajista antes del impulso alcista. Con el imán lo pongo desde el open hasta el close de esa vela y ahí me quedó el order block. Vamos a ponerle el nombre. Order block. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que hago, la premisa es, listo, lo tengo marcado, tengo una vela bajista antes de un impulso alcista fuerte, porque literalmente de 5 velas, 4 tienen mucho cuerpo, y voy a operar en el 50% del order block. Entonces, yo acá le puedo dar play en 1 hora o ya pasarme al gráfico de 5 minutos, por ejemplo, y empezar a buscar
Fíjense, muchas veces termina yendo al principio, por ejemplo, hasta acá no fue mitigado, no lo fue ir a buscar el precio, entonces no pasa nada. De hecho, fíjense que está en un rango. Tenemos un impulso y acá estamos en una zona de acumulación. Entonces nosotros, ahora vamos a ver, ahora les voy a mostrar zonas, de hecho ahora les voy a mostrar varios, en los que el precio muchas veces cuando va muy rápido lo mitiga, o si no, hay veces que en diario ha estado meses sin ir a buscarlo. En los order blocks, por lo general, siempre los va a buscar el precio, porque inclusive si los rompe, muchas veces los retestea para la operación inversa, pero obviamente, por ejemplo, en temporalidad diaria, muchas veces lo que pasa es que estamos varias semanas o meses en ir a buscarlos. Por supuesto, obviamente, los activos cíclicos van a ir a buscar esos precios porque como tenemos un bear market, todos los order blocks que teníamos en las tendencias alcistas los van a ir a buscar. Entonces, muchas veces en diario tarda. Esto, fíjense, por ejemplo, a veces en temporada de una hora, no sé, tarda 4 o 5 días, pero en temporada de diarios, en semanal puedes estar meses para ir a buscar un order block, porque piensen que puede haber un 40% del precio actual al order block en semanal, y en gráfico de una hora no. Entonces, siempre está bueno marcarnos esas zonas y tenerlas, para decir, bueno, yo quiero empezar a acumular en spot cuando llegue a ese order block, en un par de semanas, no importa. Y siempre buscarlo con confluencias, que yo les decía, con medias móviles. A mí las que me gustan son o medias móviles o el POC del Volume Profile o Fibonacci, o sea, tiro un retroceso de Fibonacci y busco que alguno de los niveles de Fibonacci coincida con el 50% del order block para tener una confluencia. O si no, también, obviamente, soportes y resistencias pasados o el VWAP, el volumen, el precio ponderado por volumen. Entonces, a veces, por ejemplo, está el 50% del order block y está la línea del VWAP y bueno, ahí tengo una confluencia. O bueno, como les digo, el POC, etcétera. Entonces, fíjense que acá estamos a 14 de julio, pasaron 4 días, todavía no lo fue a buscar, pero yo lo tengo marcado, porque acá también lo importante es una cosa, identificar la estructura del mercado. Si estamos alcistas o bajistas. Si estamos bajistas y los bullish order block van a tener una probabilidad de acierto mucho menor, porque yo estoy yendo en contra de la tendencia. Entonces, yo primero tengo que identificar la estructura, que estemos alcistas en la temporalidad que estoy viendo, en este caso una hora. Entonces, si yo estoy alcista, voy a ir por los bullish order blocks. Si hay un cambio de estructura, iré por los bearish. Entonces, siempre tengo que identificar la tendencia, porque order blocks voy a ver todo el tiempo, pero si yo lo hago a ciegas, capaz estoy usando un order block contratendencial. Y te puede salir bien para un mini rebote, quizás apalancado y con 1 a 1, un ratio de riesgo-beneficio 1 a 1, pero digamos, no es la idea que funcione de esa manera. Entonces, fíjense, que justo lo que preguntaba ese, vamos a meterle power. Fíjense una cosa, que acá ya estamos por 15 de julio, 5 días desde que lo marqué. Y fíjense que acá, obviamente yo ya acá hubiese ido al gráfico de 5 minutos, ¿no? Pero por ejemplo, yo esto lo marqué en una hora. Entonces digo, che, fíjense dónde frenó. O sea, en el 50% de ese order block. Entonces yo voy a 5 minutos y acá es donde yo empiezo a ver las famosas velas gatillo. Las velas gatillo son estas velas que nos van a dar la entrada al mercado. Donde yo digo, ok, yo tengo que esperar una reacción acá. Por ejemplo, en un order block, ¿no? Yo tengo el order block marcado. Pero no me quedo con eso. ¿Por qué? Esto obviamente si van a entrar a mercado. Si entran en order limit, no pasa nada, porque se fijan dónde está el 50%, en qué precio, ponen ese precio y les compra ahí. Pero si van a entrar a mercado, lo que van a querer es tener una vela gatillo. Entonces van a esperar a que el precio llegue a la zona que tienen ustedes de reacción y ahí van a empezar a operar. Entonces, ¿yo qué es lo que suelo buscar? Velas martillo, velas envolventes, en este caso alcistas, y en el caso de que la vela martillo tenga una mecha muy larga como esta, o que la vela envolvente sea muy larga, entro en el 50% de la vela o en el 50% de la mecha usando la cuadrícula de Gann. Esto que está acá que dice cuadrícula de Gann, yo agarro, por ejemplo, esta mecha y digo, bueno, voy a entrar en el 50% de esta mecha. Siempre los 50% son zonas de reacción interesantes.
Lo mismo en un envolvente, solo que en vez de marcar el 50 de la mecha, marco el 50% del cuerpo. Entonces, fíjense cómo acá tenemos el 50% del order block. ¿Y qué pasa? Yo acá, por ejemplo, tengo esta vela, ¿no? Miren, donde yo digo, ok, tiro el 50% acá. Acá, por ejemplo, tenemos otra vela martillo, pero esta me gusta más porque es alcista. Yo trato de entrar en velas martillo alcista si quiero en el long. Entonces digo, ok, agarro la cuadrícula de GAN y voy a entrar en el 50% de esta mecha. ¿Podría entrar acá en el close? Sí, podría entrar acá. Podría entrar a partir del close. Entonces yo agarro, cierra esta vela y ya entro en el long. Pero muchas veces, si tiene una mecha muy grande, me queda un stop loss muy largo. Entonces yo lo que hago es entrar en el 50%. ¿Cuál es la contra? Que muchas veces no llega al 50%. Muchas veces empieza a subir a partir de acá. Mala suerte. O sea, no se dio mi hipótesis, listo, no entro. No voy a forzar la entrada. El pro que tiene es que generalmente las entradas son milimétricas y muy buenas y tengo un mejor ratio riesgo-beneficio entrando en el 50% de la mecha que entrando en el close de la vela. Pero como les digo, esos son pros y contras. Muchas veces no va a llegar, va a quedar por un poquitito y sube, mala suerte, porque ahí entramos en la misma, que no nos juegue la psicología en contra y empezamos a meter mano en la estrategia en vivo por decir, bueno, no importa, casi llega, entro igual porque casi llega. No, porque vos el backtesting no lo hiciste casi llegando al 50% de la mecha. Lo hiciste cada vez que llegó al 50%. Si no, te estás engañando, porque hiciste el backtesting con una estrategia y estás operando con una que es similar, pero no es la misma. Y entonces va a tener otras métricas, otras estadísticas de acierto, de ganancia, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, hago eso y fíjense, puedo entrar en el 50% o puedo entrar en esta mecha de acá, en el close de acá. Entonces fíjense, acá reaccionó en el 50% de un order block de hace 5 días, de hace un 5 días. O sea, que es lo que preguntaba ese, puede pasar tranquilamente. Muchas veces pasa que el order block lo vieron un viernes y sábado y domingo el precio suele estar lateral. Entonces capaz el precio llega el lunes, porque el fin de semana está muerto el volumen, por lo general. Entonces le falta nafta para tener un retroceso muy fuerte y capaz el retroceso lo tenemos el lunes con la apertura de la sesión de Nueva York, por ejemplo. Eh, lo que esperaría. Bueno, ahí tenés dos opciones, ese. Una, esperas al cierre, todo esto entrando a mercado. Es decir, yo estoy viendo el gráfico y yo decido cuándo entrar dependiendo de lo que hacen las velas. No es que le pongo un precio y digo, y me voy a dormir y digo, bueno, comprame en este precio. No, yo quiero estar pendiente y dependiendo de la reacción que yo veo de las velas, entro o no. Entonces, puedes entrar en el cierre, yo entraría acá en el cierre de esta vela martillo, de la alcista, no la bajista, o sea, de esta vela que está acá, de esta que está acá, que dice 15 de julio a las 12. Entonces puedes entrar acá, por ejemplo, en el close, ¿no? Siempre con un stop loss por debajo del order block o por debajo, dependiendo del caso, por debajo del mínimo. ¿Cuál es el pro? Bueno, que te va a dar un stop loss más corto, o sea, podés perder menos plata, pero la contra es que tenés más chances de que te saque, que barra la liquidez que está ahí y que después suba. Entonces, si querés ir a la segura, pones el stop loss por debajo del order block. Y le das 2-1. Yo opero 2-1. Pueden poner 3-1. En algunas altcoins les va a servir 3-1 porque tienen mucha volatilidad. Con un ratio 2-1, teniendo un 40% de acierto, estoy contento. O sea, gano plata. Entonces no hace falta operar más 2-1. Pueden operar de la forma que quieran. Yo lo que hice es, a todo le puse 2-1. Y el stop loss siempre por debajo del mínimo o por debajo del order block. Y la otra opción S es entrar, si querés, en el 50% de la mecha. ¿Ves esta mecha de esta vela martillo? Bueno, tirás la cuadrícula de GAN desde el inicio de la mecha hasta el final de la mecha y entras en el 50%. Muchas veces, creo que tengo ejemplos de eso, te va a entrar de forma milimétrica y muchas veces te vas a quedar esperando y no entra en la operación y ya. También lo puedes hacer en este 50%. A mí mucho no me gusta porque es una vela roja y la probabilidad es un poco menor, pero bueno, técnicamente se podría operar en el 50%, entonces vos entrarías acá.
en el 50% de esta mecha roja. Entonces agarras lo que es long, entras acá y fíjate que lo rojo es más corto. O sea, el stop loss te queda más cortito. Fíjense, el cuadrado rojo este es más corto que el de esta operación, porque estoy arriesgando menos capital. Y el take profit me queda más corto también. Fíjense, 2-1. Fíjense el verde, el cuadrado verde está mucho más abajo que el otro. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar ganando plata más rápido, porque la operación va a cerrarse antes. Así que nada, pueden hacerlo de la forma que quieran, eso. Van gestionando ustedes la operación. Hay que jugársela, a ver, hay que jugársela, pero para eso está bueno hacer el backtesting y decir, bueno, le hago backtesting entrando al cierre y le hago backtesting entrando al 50%. Y el que me dio mejores resultados, listo, opero ahí. Fíjense que acá, bueno, acá ya una operación salió en profit, que sería esta, la voy a alargar. Esta ya salió, no, miento, esta de acá, no la agarré bien. Esta de acá ya salió en profit con esta mechita de acá. Con esta mechita que tenemos acá, ya nos sacó el take profit. Y la otra está ahí nomás. Eh, Ahí está, ahí salió también esta, por ejemplo. Entonces, vamos a mostrarlo. Fíjense que ahí salió, acá mismo me saltó el take profit. Entonces yo lo que hice acá, ahora vamos a ver más ejemplos igual. Yo lo que hice es marcar un order block en 1 hora, lo marqué acá, este order block, el 10 de julio a las 9 de la noche, 5 días después, el precio llegó al 50%, pero yo no entré en 1 hora, sino que entré en 5 minutos, para refinar mucho más la entrada, tener un stop loss más corto y un take profit más corto, y seguir teniendo un 2-1. Y acá, opciones de entrada, 50% de la mecha, en una vela martillo, o en el close de la vela martillo alcista, que sería esta de acá. En ambos casos salimos en profit, así que no hay problema. Seguimos en temporalidad de 1 hora. Después, a ver qué más tenemos. Voy a ir borrando esto para no confundirlos. Estamos a 15 de julio a las 2 de la tarde. Bien, vamos a ir un poco más. A ver qué tenemos. Por ejemplo, este podría ser otro order block. Fíjense esto. Tengo este impulso alcista, 1, 2, 3, 4. Aceleración. 4 velas con cuerpo alcistas, que encima terminan rompiendo el máximo anterior. ¡Pum! Listo. Marco este order block. Vamos a poner el imán desde el open hasta el close. Yo siempre, además, fíjense que es grande este order block, por eso me gusta marcar el 50%, porque si no es un rango importante. Y eso que es 1 hora. Si fuera un gráfico de un día, esto pueden ser miles de dólares de diferencia. Y no, me gusta tratar de ser un poco más preciso. Entonces yo tengo marcado este order block que lo generó esta vela, la del 15 de julio a las 11 de la noche. Entonces yo le voy a dar a play. Ya acá podría ir a 5 minutos, pero bueno, no importa. Puedo pasar a 5 minutos cuando veo que ya está muy cerquita de la zona. Si no llega a la zona, yo no entro. Fíjense que acá, por ejemplo, pegó en el techo y salió. Pero a mí no me sirve ese. Yo lo que quiero es el 50%, por ejemplo. Miren. Vamos a sacar esto. Y vamos a ir a 5 minutos porque el precio llegó a nuestra zona. Fíjense que llegó al 50% y nos dejó, estas son unas entradas hermosas, nos dejó una vela envolvente alcista en el 50%. O sea, yo quiero ver reacción sobre el 50%, no me sirve más abajo ni más arriba. Entonces yo tengo esta vela envolvente a las 9:30, ¿y qué puedo hacer? Lo mismo que con la vela martillo. O, si es una vela muy grande, podría ser este el caso, hago dos cosas. Es más, yo ni siquiera les recomiendo hacer una u otra. Yo les recomiendo hacer las dos y de última volver a entrar en la operación más abajo. ¿Cómo sería? Vamos a entrar. Una entrada es en el close de esta vela. O sea, donde cierra la vela envolvente, ¡pum! Entro. Vamos a poner el stop loss por debajo del order block. Ratio riesgo-beneficio siempre 2-1. Nos vamos a un 2-1.
O sea, esa sería una opción. Entrar al close de la vela, donde ahí yo ya me aseguro que la operación va a salir. Ahí 100% seguro. Y otra entrada puede ser en el 50% de esa vela, donde ahí no tengo certezas de que va a devolver al precio a esa zona. Muchas veces lo hace, ven, 50%, muchas veces no. Si ustedes se quieren asegurar la operación, entren al close y si el precio vuelve hasta esta zona, vuelven a entrar en long. Y ya, tienen dos longs abiertos. Y el segundo con un ratio riesgo-beneficio mejor, inclusive. Entonces yo acá entraría en esta zona de ahí, por ejemplo. Y de hecho, a ver. Bueno, ahí, ¿qué pasó? Bueno, acá ya me salió, creo, ¿no? El take profit. No, todavía no. Estoy viendo mal. Ahí, bueno, acá ya me tocó el take profit. Vamos a ampliarlo para que se vea bien. Para hacerlo un poco. Creo que ahí me tocó. Sí, bueno, ahí ya está. Ahí ya salió el take profit con un 2-1. Pum, a otra cosa. Es que lo que pasa es que pasa eso. Por lo general, uno, al asegurar más la operación, digamos, eh, como se dice, sacrifica rentabilidad. Pero yo prefiero entrar en el close y de última vuelvo a entrar en el 50%. Principalmente de las velas martillo, o sea, en el 50% de una mecha. Porque las entradas a sniper no se suelen dar. Acá, a ver, dice, se dieron las dos entradas. Bueno, acá mirá, no lo había visto. Acá se dieron, ¿quién me lo puso? Lucas. Fíjense, acá, por ejemplo, llegó al 50%. Esperen que tengo el imán. Llegó al 50%. A ver. Sí, llegó. En esta vela de acá llegó. En la vela del 17 de julio a las 10:45. Entonces, claramente, esta también hubiera sido ganadora porque me habría cerrado el trade mucho antes. Yo entro acá, en el 50%. Acá, vamos con la de long. 50%. Fíjense que el stop loss me queda en la misma zona, pero estoy arriesgando mucho menos. Acá arriesgo un 0,25 y acá un 0,34. O sea, estoy arriesgando menos plata y obviamente estoy ganando menos, pero con el mismo, en porcentaje, pero el mismo ratio, riesgo-beneficio. ¿Ven? Fíjense qué cortito. 2-1 acá es, o sea, hubiese salido al toque. Literalmente en dos velas. Entré en esta y en la siguiente ya me saltó el take profit. Así que en ese caso uno podría haber hecho dos entradas directamente. No hay ningún problema. De hecho, si ustedes se fijan, a ver, no, está bien. Ahí tenemos otro caso. Vamos a ver más ejemplos. Mirá, yo las operaciones que estuve haciendo era alrededor del 60% entrando en el close y alrededor de un 50% entrando en las mechas, pero siempre con, o sea, siempre con un 2-1. Por eso yo, digamos, me fijo en el porcentaje de acierto. O sea, cuando digo 50% me refiero a que tenían muchas menos entradas en la vela martillo, en la mecha, que en el close. En el close me daban todas. Pero como siempre hago un 2-1, inclusive en la del 50% de acierto, terminás ganando plata porque 5 por 2, 10, 5 por 1, 5. En total ganas $5. Ganaste 10, perdiste 5, te quedas con un neto de $5. Así que me dio buena rentabilidad entrando en el 50% del order block y entrando en el 50% de la vela martillo o en el close de la vela envolvente. Ahora igual les voy a mostrar un par de ejemplos más. Eh, Gracias a vos, Luqui, por la pregunta. Seguimos. No sé si tenía alguno más. Eh, Pará, estoy en 5 minutos. Yo todo esto lo marco siempre en una hora. A ver, por ejemplo, esto podríamos considerarlo como un error block intermedio, claramente intermedio. Este será del extremo, pero por ejemplo, no sé, marcamos este error block, ¿no? Desde el open hasta el close. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es buscar reacción en el 50%. Fíjense que acá lo que a nosotros nos interesa es que no cierre por debajo del block. Fíjense, calculo que fue esta.
Sí. Fíjense esto, me está dando una vela envolvente bajista. Ven que si yo hubiera entrado, esto es importante, si yo hubiera entrado en order limit y le digo, entrame en el 50%, capaz me sacaba el take profit, el stop loss. Yo estoy entrando a mercado, yo quiero ver con qué vela llego a esa zona. Por eso entro a mercado. Entonces, yo tengo una vela envolvente alcista acá, entonces yo voy a entrar acá, por ejemplo, puedo entrar en el open, en el close, perdón, porque es alcista. Entonces hago esto y voy a poner el stop loss por debajo del order block, pero además en este caso por debajo del mínimo, porque cerramos por debajo. Me van a decir, che, pero cerró por debajo del order block y vos dijiste que no. Sí, no tiene que cerrar en gráfico de una hora, de una hora. Lo que yo no quiero es que la vela de una hora cierre por debajo del order block. La de 5 minutos no pasa nada, porque después lo veo en una hora y es una mecha. Lo que en 5 minutos era un cuerpo, en una hora era una mecha. Entonces, lo que yo no quiero es ver el cuerpo en una hora. Claro, si la estructura es eso está bueno. Si la estructura sigue siendo alcista, sigue siendo válido. Porque lo que domina acá es la estructura de mercado. No importa que vos tengas un order block viejo, si la estructura pasó a bajista, ya no te sirve como order block, al menos como bullish order block. Eh, Capaz después te sirva como bearish si lo rompe. Pero mientras la estructura siga siendo alcista, el order block que no fue mitigado, o sea, que no fue buscado, sigue estando vigente. Estamos en 5 minutos, voy con un 2-1, por ejemplo, 1.67, 2-1, y otra entrada podría ser en el 50% de esta vela. Vamos a hacer así, que en este caso, ven, bueno, no estoy medio ciego, no sé si llegó a tocar, creo que llegó a tocar de forma milimétrica, literalmente esta mecha, el 50%. Entonces yo puedo hacer otra operación, o solo una y entrar acá directamente, en el 50% el mismo stop loss y el take profit obviamente me va a salir antes. Fíjense. De hecho, con esta operación ya estoy en profit, creo. O sea, ya no estoy en profit, ya salí de la operación, me parece. Sí, con esta ya salí enseguida. O sea, con la segunda operación ya gané. Y con la primera todavía no, porque fíjense que el cuadrado verde está un poco más arriba. Bueno, ahí ya salí de vuelta. Acá. Con esa de ahí. Siguiendo la misma lógica. Después. eh, Perfecto. A ver, vamos a seguir. Esto también siempre está bueno, por ejemplo, marcar zonas de liquidez donde, por ejemplo, había muchos máximos. Si ustedes están buscando ir al alza, está bueno ver que haya por encima máximos que no hayan sido buscados. Ahora voy a mostrar un ejemplo donde hay muchas más chances de que el precio vaya al alza. Pero hay que tener cuidado con el stop, el spread. Bueno, hay que tener cuidado, o sea, con el stop, con el ratio riesgo-beneficio, más que nada, porque uno a veces dice, bueno, yo le pongo un 1.5, por ejemplo, pero uno tiene que en realidad tener en cuenta que ese 1.5 o ese 2.1 es mentiroso porque uno tiene comisiones. Entonces, creo que, por ejemplo, BingEx, en lo que es futuros estándar, cobra 0.45, un 0,4% en total. O sea, por única vez, por entrar y salir. Y lo que son perpetuos suele ser 0,45 para entrar, 0,45 para salir, o sea, 0,90 en general en los exchanges. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta tanto para nuestras métricas de rentabilidad, porque si nosotros no ponemos las comisiones, estamos inflando las ganancias, porque estamos diciendo, es como contar mis ganancias antes de pagar impuestos. Yo tengo que ver después de pagar comisiones cuánto gané, si es que gané. Y con el ratio de riesgo-beneficio es lo mismo, yo tengo que calcularlo teniendo en cuenta que siempre es un poco menos lo que voy a ganar, porque tengo las comisiones, puede haber el slippage, que es ese caso en el cual el precio se desliza antes de que yo entre, entonces quizás termino entrando más arriba, porque cuando quise entrar el precio se movió muy fuerte y el precio de entrada me quedó más alto, por ejemplo, o el spread, la diferencia entre el precio de compra y de venta, o sea, comisiones, spread y el deslizamiento
son tres cosas que hay que tener en cuenta porque uno las está pagando cuando opera. eh, por lo tanto, el riesgo, el ratio riesgo-beneficio no es exactamente el que nosotros sabíamos que íbamos a tener. Por eso si uno hace 1-1, está perdiendo plata. Porque no es que arriesga uno para perder uno. En realidad está arriesgando más de uno porque sería uno menos comisiones, menos deslizamiento, menos spread. Entonces no quedás en break-even. Capaz tenés que hacer, no sé, 1-2, o sea, 1,2-1 para irte en break-even. Porque con el 1-1 no te vas en break-even. Terminás perdiendo un poco más. Eh, bien. A ver si me olvido de algo de esto. No, creo que no. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Me alegro ese. Gracias por la pregunta. Bueno, acá vamos a meterle un poquito de pata. A ver si encontramos. Acá, como les digo, por ejemplo, si el precio se pone lateral y eso, no me sirve. Si está bajista, obviamente voy a ir por los bearish order blocks. Si está alcista, por los bullish. Si está lateral, no me sirve de nada. O sea, para estrategias laterales hay otras, digamos, no con el order block. Entonces, por ejemplo, yo acá, vamos a ver una tendencia. Dale. Cuando hagas un order block nuevo, explicás un poco cómo lo sacás. ¿Cómo lo sacás? Supongo que te referís a cómo lo marco. Ahora te muestro cómo lo marco. Vamos a buscar en una, porque ahora estamos en un rango. Perfecto. Ahora te muestro. ¿Ves? Por ejemplo, ya acá tenemos una cierta direccionalidad. Entonces acá vamos a empezar a buscar distintos order blocks en una nueva estructura, digamos, que no tenga el rango. Esto lo voy a sacar porque ya me quedó viejo. Y una vez que ya fue usado como order block, después puede rebotar ahí, pero porque capaz había liquidez, Fibonacci, soportes, pero no porque sea un order block, porque ya fue mitigado ese order block, ya cumplió su función, digamos. Fíjense que me parece que por acá había uno. Además, fíjense que esto es sábado y domingo. Tampoco me interesa los fines de semana porque hay muy poca volatilidad. Hay estrategias específicas en gráficos laterales para lo que es fin de semana. Eh, por ejemplo, este podría ser, creo que era Hervis el que me preguntaba. Por ejemplo, acá yo tengo este impulso bajista, o sea, tengo 3, 4 velas con mucho cuerpo. No hay velas doji, o sea, que tengan cuerpo chiquito y mucha mecha. Mucho cuerpo, que sería esto que está acá. 1, 2, 3. Y acá tengo este order block, o sea, en esta vela. Esta vela verde es la última vela alcista antes de un movimiento fuerte bajista. Y este sería un bearish order block. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro un rectángulo, la función de rectángulo, y marco desde el open, acá abajo, hasta el close. Yo marco así, no uso las mechas. Desde el open hasta el close, este rectángulo. Un poquito más preciso. Ahí, por ejemplo. Acá. Que me cubra todo el cuerpo de esa vela. Que la tengo el 29 de julio a las 9. Entonces yo lo que quiero hacer es esperar al 50%. El 50% de ese order block yo lo marqué así. Con la línea central. Y ahora respondo lo de Lucas. Por ejemplo, bueno, acá le metí demasiada velocidad igual. Vamos a recortar esto. Yo acá sigo en 1 hora. Yo quiero ir a 5 minutos porque en 5 minutos voy a entrar. Fíjense esto. ¿Yo acá entro? No. O sea, no tengo una vela gatillo. No tengo vela gatillo. Mirá, Gerber, yo lo que hice fue eso. Marqué el order block en 1 hora con el cuerpo de la vela, dejé el 50% del order block y a partir de que lo marco voy a 5 minutos y busco que el precio llegue en 5 minutos a esa zona. ¿Llegó a esa zona? Sí. ¿Tengo vela gatillo? No. Hasta ahora en 5 minutos no tengo vela gatillo, son todas velas alcistas. Le doy a play. Fíjense que acá es una vela gatillo, sí. ¿Por qué? Porque tengo, vamos a sacar esto, una vela envolvente bajista el 30 de julio a las 12 del mediodía y además tiene un volumen superior a la anterior, volumen relativo superior al anterior. Listo. Me gusta esta vela y encima se dio con reacción en el 50%. Entro
en el close. En el close, stop loss por encima. Acá no hay ningún mínimo arriba, máximo arriba, así que por encima del order block. De vuelta, 2.1. 2.47, vamos a hacer el aproximado, 2,05 a 1, por ejemplo. De hecho, y acá, importantísimo también, acá, para, esto creo que me lo preguntaba Luqui, indicadores o herramientas. Acá, por ejemplo, algo que también se puede hacer es la liquidez, importantísimo. Fíjense toda la liquidez que hay en esta zona, fíjense todo esto. Agarro la línea de tendencia, les doy un tip, también un truquito. Línea de tendencia, agarran el imán y empiezan a marcar mínimos, por ejemplo, ascendentes o iguales. Le dan clic, apretan Shift y con eso les marca una línea recta. Vieron que a veces, a ver, yo al menos no tengo mucho pulso, entonces las líneas horizontales no son muy horizontales, que digamos, y me quedan torcidas. Entonces yo lo que hago es línea de tendencia, imán, la función del imán, hago clic donde quiero poner la línea de tendencia y le doy Shift. Y ahí me queda una línea perfecta. Fíjense, estas líneas que yo las voy a poner en azul, porque yo las pongo en azul, es liquidez. O sea, es plata posiblemente en forma de stop loss. O sea, stop loss por debajo de esos mínimos. Tengo muchos mínimos ascendentes que no fueron mitigados, o sea, que no se fueron a buscar. Fíjense. Mínimo. Fíjense. Otro mínimo. O sea, todos estos son mínimos que todavía el precio no fue a buscar. Acá se empieza a juntar plata, que en algún momento el precio va a ir a buscar, fíjense. Lo marco con la línea de tendencia. Acá hay otro. Mínimos así importantes. Esos los puedes marcar, ¿qué pasa? Esos los puedes marcar como take profit tranquilamente. Sí, lo puedes marcar como take profit. Ahí obviamente hay un poco de especulación, entonces tenés que ver confluencias, porque vos no sabés si va a ir a liquidar todas esas zonas o si va a ir a liquidar la mitad, por ejemplo. No tenemos idea. Los que están más cerca, seguro. Fíjense que todas estas líneas es plata que el precio va a ir a buscar. Entonces, ¿por qué marco acá? Porque yo estoy queriendo ir en short. Entonces, fíjense, por lo general va con mucha fuerza esa zona. Bueno, ahí ya me saltó el take profit, qué sé yo. Bueno, ¿ven esto? O sea, fíjense, con la fuerza reventó todos estos mínimos. ¿Ven? Todo lo que yo marqué ya lo fue a buscar. O sea, toda esta gente que tenía stop loss por debajo, fuera del partido. Esto pasa muchas veces. Y esto me da la pauta de que, che, yo acá tengo que ir en short. Porque no solo tengo un order block, porque no solo tengo una vela envolvente bajista, sino que además tengo mucha liquidez por debajo, que el precio va a ir a buscar tarde o temprano. Entonces, el order block lo marco en 1 hora, la liquidez en 5 minutos. Fíjense que yo esto lo estoy marcando en gráfico de 5 minutos. Todos estos mínimos, todas estas líneas, ¡pum!, reventadas. Y fíjense con qué fuerza, ¿eh? O sea, voló el precio. Porque empezó a juntar stop loss, stop loss, stop loss. Eso es plata, que le da combustible al precio para volarse por completo. Bien. Después, lo que decía Lucas, lo puedes complementar con retroceso de Fibonacci, por ejemplo. Generalmente los order blocks están entre el 0,618 y el 0,786. Puede haber intermedios, pero digamos, los que tienen más liquidez, que están en los extremos, suelen estar del 0,618 al 0,786 del retroceso de Fibonacci. Después puedes usar medias móviles, por ejemplo, la media móvil de 20, buscar que haya una confluencia con el order block, o sea, que la media móvil pase por el order block. Después puedes tirar el POC, el Volume Profile, que vos ahí lo que harías es decir, ok, yo tengo este order block en esta vela, ¿no? Yo la marqué a las 9. ¿Qué quiere decir? Que es una vela de 1 hora, de 9 a 10 de la mañana. Entonces lo que pueden hacer es ir a una temporalidad más chica, no sé, de 5 minutos, y tirar el volume profile desde las 9 de la mañana a las 10 de la mañana. Entonces, están tirando un volume profile, pero en una temporalidad de 1 hora. Pero para eso tienen que bajar la temporalidad. Entonces, si ustedes encuentran el order block
en una vela de 1 hora de las 4 de la tarde, quiere decir que esa vela abre a las 4, cierra a las 5, 1 hora. ¿Cómo busco el pop? Bajo a 5 minutos y me fijo todas las velas que hay en ese rango de 1 hora, de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde, y tiro el perfil de volumen de rango fijo, que es este, perfil de volumen con rango fijo, entre las 4 y las 5. Me fijo dónde está el POC, es decir, la zona de mayor negociación entre las 4 y las 5 de la tarde, y uso el POC como entrada milimétrica. Estoy usando el POC dentro de un order block para tener más confluencias. POC de un order block, medias móviles, retroceso Fibonacci o el VWAP, por ejemplo. Y ahí sería lo mismo, tiro el VWAP en ese rango de 1 hora y me fijo dónde está el VWAP, que es este que está acá. No sé, que el VWAP, si quieren lo podemos ver en otra clase, sería la línea blanca. Hagamos de cuenta que es como una media móvil. Entonces, si yo veo que el VWAP, la línea blanca, está cerca de la zona del order block, listo, tengo confluencia para entrar en short. Y siempre esto de lo que es liquidez. Fíjense que acá había un montón de liquidez abajo, porque había muchos mínimos ascendentes, sin ser buscados, y el precio los rompió por completo. Bien, a ver si tenemos otro más, vamos a darle play mientras. Así que sí, respondiendo también a lo que decía ese, se puede usar como take profit. Mi recomendación es usarlo como take profit, pero siempre tener el parámetro de 2-1. O sea, si vos tenés un ratio de 2-1 y te queda en una zona de liquidez, bárbaro. Pero si vos, por querer poner el take profit en una zona de liquidez, te queda un 5-1, y yo 5-1 no entro. Una operación 5-1 no entro. Las pocas veces que te salga vas a ganar muchísima plata, pero muchas veces capaz ibas a ganar mucha plata, pero no 5-1, capaz 3-1 y después cae. Entonces, siempre mantener un equilibrio digamos, con el ratio riesgo-beneficio. Si vos querés hacer 5-1, lo podés hacer. En mi caso, como hago 2-1, lo que hago es fijarme que la zona de liquidez esté dentro de ese 2-1 o 3-1 máximo. Si me queda muy arriba, listo, que siga. Por más de que yo esté casi seguro que vaya a subir. Yo con un 2-1, 3-1 me conformo. Quiero salir rápido, listo, me aseguré la ganancia. Sí, yo las confluencias que uso es 50% del order block con vela gatillo, que es vela martillo, alcista bajista, vela envolvente, alcista bajista, zona de liquidez en 5 minutos, o sea, me fijo los máximos y los mínimos, a ver si hay máximos ascendentes o mínimos descendentes. Y después lo que suelo utilizar es una de todas esas, o la media móvil, o el retroceso 0.618 o 0.70 o 0.78, y el POC. Agarro el volume profile, lo marco en esa hora, no uso todas, suelo usar una, o el POC o el retroceso, porque no siempre se dan todas. Si uno quiere que se den todas, lo que decía al principio de la clase, va a tener muy pocas operaciones. Capaz son buenas, pero son muy pocas. Y a mí no me sirve, digamos. Bueno, este es un order block viejo. Esperen. Acá podría haber otro. A ver. Sí. Acá, por ejemplo. Fíjense esto. Una, dos, tres velas alcistas con cuerpo. Aceleración. ¿Dónde tengo el order block? Acá. Vamos con el imán. Del open al close. Del open al close. ¿No? Y ahora voy a esperar reacción en 5 minutos. Fíjense. Esperen que no se ve. Vamos a esperar reacción. Fíjense, bueno, acá lo voy a frenar. Vamos a ir a 5 minutos. Fíjense, yo acá, ¿cuál sería para mí? ¿Yo acá tengo vela gatillo? No. Podría tener una vela gatillo en el 50% de esta vela. Sí. Esta podría ser una opción. Otra opción es en esta vela envolvente, que son las velas que yo uso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entrada segura. Segura no porque vaya a ganar plata, sino porque la operación va a salir a mercado. 100% seguro.
A menos que ahora tengamos un gap, que es muy raro en las cripto. Entonces, entro en el close. Ah, perdón, tengo el imán este. Vamos a borrar esto. Ahí va. Vamos, acá vamos a poner, en este caso fíjense que no sería por debajo del order block el stop loss, sino que sería por debajo del mínimo, porque yo ya tengo un mínimo acá. Van a decir, che, pero estuvo por debajo del order block. Sí, pero en 5 minutos. Yo lo que no quiero es que cierre por debajo, acá ni siquiera cerró, pero digo, si fuese el caso, no quiero que pase en 1 hora. Acá estamos 5 minutos, así que no pasa nada. Y vamos con un 2-1. A ver, acá vamos 1,88, 1,76. Vamos a poner 2,11, vamos a hacerlo así rapidito. Ahí tengo una entrada. Sino también otra entrada es en el 50% de la vela envolvente. Nada me asegura que va a ir ahí, pero tengo una mejor entrada en el caso de que sí vaya hasta esa zona. Si le vamos a dar play. Fíjense que ahí, ven que por ejemplo ahí llegó hasta el 50%, no rebotó en el 50%, pero me entró en la operación y tengo un stop loss más cortito. Acá van a ver que se dieron más de una entrada después. Por ejemplo, acá tengo otra con esta vela envolvente, pero de repente yo ya capaz me fui del gráfico y ya está, no importa. Yo ya entré con esas. Muchas veces pasa de que, a ver, yo estoy hablando de order blocks independientemente del día. Muchas veces me agarra un fin de semana o me agarran por fuera de la sesión de Londres o de Nueva York y capaz empieza a ranguear. Por ejemplo, en la sesión de Tokio muchas veces entra en rango y está un buen rato hasta tocarte el take profit, porque no hay mucha volatilidad. Eso pasa. Por ejemplo, acá fíjense que acá capaz tarda y seguramente se pueden dar algunos order blocks intermedios en 5 minutos, pero yo estoy operando en esa entrada. Entonces vamos a darle play acá. Fíjense que acá, ven que, bueno, ahí ya me saltó el take profit, nunca tocó el stop loss, porque fíjense que yo lo puse por debajo de este mínimo y nunca llegó, y el take profit me tocó acá. En esta, a ver, perdonen. Ahí, con esta vela de acá. Fíjense que se tomó su tiempo, 12 de agosto, bueno, un día, ¿no? Pero yo entré en 5 minutos, así que es bastante tiempo. Entonces acá lo mismo. Yo utilicé mismos parámetros, 50% del order block, vela envolvente en este caso, si hubiera entrado en el 50% también, y ratio riesgo 2-1. Stop loss por debajo del order block o por debajo del mínimo si hay un mínimo ya creado. Después, ahí veo lo que me pusieron en el chat. Ah, bueno, acá otra confluencia que yo ya se las nombré, pero no importa. Liquidez, de vuelta, hacemos la misma. Agarro línea de tendencia, agarro el imán, empiezo. Máximo, descendente. Línea de tendencia, más máximos. Son máximos descendentes que no fueron buscados todavía. Máximo. Qué sé yo, máximos acá. En 5 minutos, recuerden. Todos estos son máximos descendentes. Cuanto más grande la temporalidad, más liquidez hay. Fíjense, son todos máximos descendentes que el precio no fue a buscar todavía. Y va a ir a buscar eventualmente cuando revienta el alza. Fíjense qué es lo que pasó. Toda esta zona de acá, todo esto, listo, ya fue buscado cuando el precio subió. Después el precio sigue subiendo y fue a buscar toda esta zona de acá. Y después quedaría la de ahí. Que no siempre la va a buscar rápido, a veces la va a buscar después, pero el 90% de la liquidez que estaba antes sí la va a buscar. A ver. Bien, con los ejemplos repito, vamos a hacer más sesiones de estas con más order blocks. La idea es para que tengan una idea, pero igual tengo varios ejemplos para después seguir mostrándoles. Con los ejemplos, ¿fuimos bien? Hasta ahora el tema de los ejemplos de los order blocks. O sea, las reglas fueron todas las mismas. 50% del order block, vela martillo o vela envolvente en el 50%, o el 50% de la vela inclusive también,
y buscar liquidez por encima si quiero ir en long y buscar liquidez por debajo si quiero ir en short. Esa fue la misma la operativa que hice en todo momento. Bueno, denme un segundo que voy a poner a cargar la compu y les muestro lo de... Ahí va, ya estamos. Buenísimo. Por eso. Porque cuando, la verdad que el otro día que hablábamos de trading algorítmico, yo les decía, si ustedes en el código ponen muchas condiciones de entrada, van a ver que no van a tener muchas operaciones. Y no es representativo eso para hacer una estadística. Tener pocas operaciones no me sirve. Yo quiero que sea una estrategia que haya sido rentable, pero muchas veces, no 10 operaciones en 10 años. Además de que confunde, porque primero que estás esperando muchas variables, se tienen que dar todas y es re estresante, porque no es lo común que se suelen dar todas. Y segundo, que uno se termina confundiendo porque no sabe, no terminás sabiendo cuál es la que más te sirve, tal vez. Porque uno capaz dice, fue porque se dieron todas. No, capaz fue por esta. Pero bueno, vos esperaste que se dieran todas. Entonces, yo prefiero agarrar una o dos confluencias y hacer el backtesting con eso. Solamente con eso, en eso en particular. Y ahí voy viendo si saco una condición y le pongo otra, si saco Fibonacci y le pongo la media móvil, si saco la media móvil y le pongo el POC, etcétera. Pero me parece mejor verlo de esa manera. A ver, ya lo cerré, ¿no? Octubre. Bien. ¿Cuánto tiempo estás sentado esperando que pueda aparecer un 9? Mira, ahí te digo, yo lo que hago es ponerme una alarma, generalmente. A ver, si tengo tiempo a la mañana, por ejemplo en la sesión de Nueva York, no sé, entre las 10 y la 1, no lo hago siempre. Yo casi siempre le pongo alarma porque no tengo tiempo para estar tanto en el gráfico. En ese caso, bueno, me quedo esperando a la sesión. Si no, si no se dio una sesión, no lo opero. O lo que hago es ponerme una alarma cuando entre al order block. No cuando esté en el 50%, porque si yo pongo una alarma, capaz cuando fui ya subió. Entonces yo lo que quiero es que me avise cuando entra al order block y yo ahí voy al gráfico y espero que llegue al 50%. Entonces me manda una alarma que el precio llegó a esa zona y ahí voy a esperar. Si hay mucha volatilidad y no estoy en mi casa, capaz no llego a tiempo. Pero si estoy en mi casa, entre que abro el gráfico, capaz no llegó todavía al 50% y entro. Después lo que me gustaría hacer es poder automatizarlo con trading algorítmico, que todavía no lo hice, pero si puedo llegar que se puede hacer, solo que todavía no sé cómo, si puedo llegar a hacerlo, se los puedo mandar y ahí ya lo programo y me hace siempre las operaciones en ese punto y yo ni me entero. Ni siquiera le pondría alarma. Pero sí, o sea, porque si vos estás en el gráfico, ponele que estás en la compu, pero mirando otra cosa, podés poner la alarma cuando toque el order block. Porque abrís la pestaña y entras. Pero si estás haciendo otra cosa, yo recomiendo ponerlo cuando llega el order block. Cosa de vos tener margen para poder ver una vela gatillo en el 50%. Más si es, no sé, en época de noticias, capaz hay mucha volatilidad y no te da ni tiempo a entrar. O sea, terminás entrando muy arriba. Del Oracle Numeris, lo que uso pocas cosas del Oracle Numeris, lo que uso es las medias móviles, uso más que nada las cosas, lo que es soporte, resistencia, Fibonacci, está bueno, pero a mí, como me gusta estudiarlo y practicarlo y aprenderlo por mi cuenta, yo marco soporte, resistencia y Fibonacci. Lo que sí uso son las medias móviles, del Oracle Numeris prácticamente eso. Después uso el Oracle Oscillator, eso sí, el Oracle, el volume profile del Oracle, a veces sí, a veces no. Dependiendo de qué tantas cosas tenga en el gráfico, a veces me molesta un poco que esté ahí metido en el gráfico. Pero las tres cosas que uso son esas: el volume profile, el Oracle Oscillator, bien digo, y las medias móviles. Lo demás no lo uso tanto. Las señales de compra y eso están buenas, pero yo la verdad que nunca las utilicé. O sea, conozco gente que las ha utilizado, pero generalmente cuando está bueno usarlo en confluencia con otras cosas, y como yo estoy analizando price action,
Muchas veces mi entrada se dio antes que la entrada de compra, entonces no le doy tanta bolilla. Pero está bueno, más que nada en temporalidades, por ejemplo, de un día para comprar en spot, es bastante preciso. La vela gatillo puede ser envolvente o puede ser una vela martillo. En ambos casos puedes entrar al cierre de la vela, ni bien cierra la vela, o en el 50%. En la envolvente entras en el 50% del cuerpo. En la vela martillo entras en el 50% de la mecha. Esas son las que más me gustan a mí, las velas gatillo. Gatillo porque aparece y entro, es la que me da la entrada. Por ejemplo, fíjense acá podríamos marcar, por ejemplo, order blocks, tenemos uno acá, y fíjense, de hecho, la monstruosidad de esta vela, o sea, claramente es un order block. Por ejemplo, estos no, porque fíjense, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde. Estos podrían ser, este de acá. Ven que les digo que hay varios. Después lo que uno hace es buscar confluencias para ver cuál me sirve más que el otro. Bueno, de hecho, miren, fíjense este. Esto yo no lo llegué a ver hoy porque no lo estaba viendo en vivo. Fíjense que acá lo respetó perfecto el 50%, si mal no me equivoco. Sí, fíjense, yo marqué recién este order block en una hora, acá, Tuki, con esta vela, y fíjense dónde frenó. Literalmente, en el 50% y a partir de ahí, de hecho, voy a hacer una cosa para que se vea más claro. Vamos a ir al pasado. Ta, 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 acá. Y vamos a ir a 5 minutos, porque yo opero en 5 minutos los order blocks. Entonces, fíjense, todo esto es el order block en 5 minutos. Fíjense que, por ejemplo, yo busco reacción. Una entrada podría haber sido esta, por ejemplo. Esta vela de acá. Esta vela envolvente. Del 1 de octubre, hoy, 5 y cuarto. Entonces yo entro en el close, perdón, y puedo poner el stop loss por debajo del order block, por ejemplo, algo tal que así, que coincide con este mínimo de acá, y un 2-1. Vamos por un 2-1. 2-1. También podría haber entrado en el 50%, no sé si en este caso se hubiese dado, a ver. Esta sería la vela gatillo. Creo que no llega. Muchas veces se queda por $10, que en Bitcoin no es nada. A ver si yo tiro la cuadrícula de GAN. Bueno, en este caso no llegó, por ejemplo, por muy poquito, pero no llegó. Entonces, si yo hubiera esperado esa entrada, me quedaba esperando y nunca entraba. En este caso, por poquito, pero no entró. Sí entró en la vela envolvente. Entonces, yo le doy a play. De hecho, bueno, acá, por ejemplo, acá no tenía tanta liquidez, así que no me fijaría en eso. Esperen un segundo. Ahí estamos. A ver si llegó acá. Bueno, de hecho, técnicamente, ¿qué estamos? Todavía técnicamente, si yo hubiese entrado, estaría ahí, a nada de salir. Fíjense que yo entré en ese order block y está a punto de cerrarlo. Que de hecho, viendo el gráfico, o sea, ahí ya tenemos un ejemplo de un order block en vivo. Si yo limpio esto, a ver, ¿qué tenemos? Acá, fíjense, sí tenemos algo que hay que tener en cuenta, liquidez por la parte de abajo. ¿Por qué? Y porque venimos de una tendencia alcista en los últimos días, pasamos de los 110 a 118. Entonces, desde acá, ¿no? Fíjense, clásica acumulación. ¿Se acuerdan que al principio les mencioné volumen de parada? Bien esto. Tendencia bajista. Miren bien este ejemplo. Tendencia bajista, pa. Tremendo velón bajista. Entonces dices, no, vamos a 0 con esta vela. Boom. Vela bajista, fíjense. Volumen muy alto. Fíjense la diferencia de volumen. Es monstruosa. Fíjense esta barra lo que es.
Y fíjense qué casualidad que nunca cerró por debajo de esa zona el precio. Actúa como piso el volumen de parada. Actúa como piso. Vamos a ponerlo más grande. Fíjense eso, actúa como piso, acumulación. Todo esto es una acumulación. Las acumulaciones se dan en todas las temporalidades. Vamos a poner rango. Rango. Esto es un rango. Pum, rompemos el rango, cambio de tendencia. Y a partir de acá, fíjense que empezamos a tener todos mínimos ascendentes. Mínimo ascendente. Mínimo ascendente acá, por ejemplo. O sea, son mínimos que el precio no fue a buscar. Entonces son zonas de liquidez que tarde o temprano el precio va a ir a buscar. Entonces cuando ustedes ven, tampoco se asusten porque siempre va a haber liquidez, pero cuando ustedes ven muchos mínimos, por ejemplo acá, toda una secuencia chiquita de mínimos muy juntos, mínimo, fíjense, otro mínimo, es muy probable que después el precio vaya a barrerlos con mucha fuerza, todas esas zonas. Yo uso BingX, utilizo BingX para operar. Después, para lo que es inversiones, en Argentina uso invertir online, uso OneBit, bueno, Nexo para hacer staking, BingX para operar cripto, eh, y no mucho más. Tenía cuentas en otros lados, Bull Market tenía, obviamente en Binance, pero después fui sacando. Entonces, tengo cuentas, pero operar como tal, de forma activa en esas. O sea, invertir online solo para lo que es renta fija argentina, eh, para hacer cauciones, para comprar letras, para comprar bonos, bonares globales, eh, y para acciones argentinas. Buen bit, tengo un poco de cripto, ADRs argentinos, acciones de Estados Unidos, ETFs y en Nexo Staking. Mira, sí, lo conozco, pero nunca lo utilicé. No, Forex no opero. Operé en su momento, usaba Exness, pero hace tiempo que no opero. Eh, pero bueno, de todas formas, esto lo podemos ver también si querés en Forex. Yo, la pregunta que me hace Arnoldo, no lo utilicé, pero si mal no recuerdo, Camilo Rodríguez, creo que trabaja con ellos, que de hecho ha dado un par de vivos con ellos, así que si trabaja con ellos, yo entiendo que es un broker bueno. Eh, lo conozco, no lo he utilizado, no sé qué tal las comisiones, qué oferta de activos tiene. Sí sé que Camilo ha trabajado con ellos, así que debe ser de confianza, debe ser bueno. Cualquier cosa. Leo, ahí Mexi, como decís, Camille Sí, trabaja con ellos. Yo lo he usado a veces. Lo que tiene es que te va bajando las comisiones a medida que más operas. Cuando dices, haces tantas operaciones por mes, te cobra menos que un usuario que evidentemente no hace ninguna en el mes. Te va cobrando ah, menos. mirá, Eso es lo que tiene Mexi. no Aparte de que sabía. es totalmente, no te pide KYC, no te exige nada. Claro. Bueno, eso está bueno saberlo. Yo la verdad que no lo sabía. Como yo con BingX y tenía cuentas en otros lugares, no lo usé, pero está buena la data. Igual si quieren cualquier cosa puedo buscar un poco más de información y utilizarlo y ver, contarles mi experiencia, pero está bueno lo que cuenta Vale porque yo no tenía ni idea. Solo sabía que lo usaba Camilo, entonces dije, bueno, debe estar bueno porque es una persona que respeto y no creo que se vaya a quemar publicitando algo que no esté bueno, así que desde ese criterio yo me imaginaba que estaba bueno. Eh, Así que nada, tengan en cuenta esto que les decía acá, son todas zonas que de hecho, si ustedes van al Liquidation Heat Map, que les voy a dejar el link acá, Liquidation, o el map, es lo mismo, yo uso los dos, de CoinGlass, seguramente van a encontrar zonas de mucha liquidez por debajo de estos mínimos. Yo ni me fijé el map. Yo lo que hice fue ver liquidez mirando las velas. Después lo que hago es ver el liquidation map para confirmar si efectivamente hay liquidez ahí o no. Les voy a pasar el link acá. Yo acá me fijo la liquidez que hay en este caso. Fíjense, les voy a mostrar esto.
Fíjense que el precio está acá, obviamente esta es liquidez en long y esta es liquidez en short. Fíjense que hay más del lado izquierdo que del derecho, porque el precio subió tanto que fue comiendo a los que estaban en short. Entonces le falta comer ahora a los que están en long, porque el precio fue subiendo mucho. Eh, entonces fíjense dónde hay liquidez. 116, 116, 115, 113, acá hay mucha, 113. Y fíjense qué casualidad, que es donde yo estuve marcando las zonas. Fíjense que el Liquidation Heatmap dice que hay liquidez 113, 300, 113.000. Y fíjense que yo marqué en TradingView 114, 113, 800. O sea, toda esta zona es una zona de mucha liquidez por mínimos ascendentes. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, están operando en long o en short, porque obviamente si ustedes tienen mucha liquidez acá, tienen mucha más chance de que el precio vaya a buscar esa zona y encima rápido. O sea, que con mucha aceleración. Porque piensen que agarra stop loss, junta plata. Con esa plata le da fuerza para seguir subiendo, agarra otro stop loss, entra más plata al market maker y sigue subiendo, subiendo, subiendo y se va comiendo toda esa plata de gente que se quedó atrapada con sus stop loss, por ejemplo. Yo esa página la uso mucho para confirmar que mi análisis de liquidez era el correcto. Eh, Mira, ese, viendo la temporalidad diaria, por ejemplo, yo acá estamos haciendo, fíjense, estamos rompiendo el máximo de acá. Yo creo que rompiendo este máximo, o sea, ¿cuánto le queda? 16 minutos. Yo creo que el hecho de que cierre, si la vela de mañana confirma esta ruptura, vamos a ir a buscar la zona de máximos, 123, 124, que de hecho hay algo de liquidez por esa zona. En short, o sea, por ejemplo, en temporada diaria, yo acá no entraría ni por casualidad, porque no tengo señal de retroceso en temporalidad diaria. Después, si yo quiero ir, por ejemplo, en temporalidad de una hora, en temporalidad de una hora sí tiene más, no para entrar en una tendencia bajista, sino para empezar a formar el retroceso, eh, sí podría empezar a buscar órdenes. Por ejemplo, acá tenemos este order block, acá tenemos este FBG enorme, que yo también utilizo muchas veces, el 50% del FBG. En 30 minutos, bueno, por ejemplo, 30 minutos me gusta un poco más. En 30 minutos estoy notando un poquito más de, ¿ves? Por ejemplo, desaceleración, ¿a qué me refiero? Velas doji, o sea, velas con poco cuerpo, velas de los dos colores, no es que hay muchas verdes, estoy notando cierto desgaste, después no estoy notando tanta fuerza para subir, ¿ven? Esto es más la velocidad de un retroceso, por ejemplo. Esto así. Y además las diferencias, bueno, entre los máximos, fíjense que ya la diferencia entre máximos es un poquito más corta, fíjense que lo rompió justito, así que es probable que acá tengamos, que podamos tener un retroceso en 30 minutos de vuelta, no para tener una tendencia bajista, pero sí para buscar un retroceso y operar operaciones cortas en esta temporalidad. Por ejemplo, acá tenemos un order block, en este rectángulo, Tuki. Ahí la que te mandó Valen, la de en CoinGlass. Buscás Liquidation Map o Liquidation Heat Map, CoinGlass, y ahí te sale. Order Block, por ejemplo, ahí tenemos uno. Que de hecho no sé, si yo quiero agarrar Fibonacci, digo, bueno, vamos a marcar de acá a acá, por ejemplo, tengo el 50% y el 0,618 en esa zona. Si tiro un Fibo desde este mínimo, en este caso sería un scalping, sí. Ven acá, por ejemplo, está el 61 y el 70% en esa zona. Sería un scalping, ¿por qué? Porque yo acá operaría en 2 minutos o 1 minuto, por ejemplo. Para scalping podría funcionar esa temporalidad. Hacer el análisis macro en 15 y operar en 2 minutos o 1 minuto. Fíjense que acá hay confluencias de Fibonacci con el order block. Después acá, bueno, acá tenemos, por ejemplo, un FBG que a mí me gusta marcar ahí, Tuki, por ejemplo, algo tal que así, tenemos este FBG de
podría ser una zona muy interesante, vamos a borrarlo de vuelta, más o menos esta zona, rondando los 117.800, que de hecho, si vemos acá, bueno, acá que están 118, hay liquidez en 117.100, 116.600, 116.500, que es toda esta zona de acá, toda esta zona de acá. Así que podríamos tener zonas, por ejemplo, 117.700, 117.800, después la zona de los 117.400 y esta zona de acá de 117.200 tranquilamente. Y seguiríamos alcistas en temporalidad diaria por estos 30 minutos. A nosotros lo que estamos buscando acá son zonas para operar. De hecho, acá, por ejemplo, había una copada y no llegó, pero este imbalance que se generó acá podría llegar todavía, como una entrada un poquito más agresiva. 118.100 podría entrar también. Pero para scalping, o sea, marquen las zonas en 15 minutos. Ah, pensé que se estaba mostrando, perdón. Esta ineficiencia de acá. Tenemos esta vela enorme y grande y este Fair Value Gap que nos dejó en esta zona, en los 118.100. Entonces, márquenlo en 15 minutos y opérenlo en 2 minutos, 1 minuto, para hacer los scalping. Si no, ya tienen que buscar en 1 hora, pero en 1 hora, por ahora, no estoy viendo mucha señal para entrar en. O no estoy viendo señal de retroceso. Recién acá estoy empezando a ver un poco de pausa en 15 minutos para empezar a buscar esas zonas. Pero claramente ya estamos alcistas en diario, lo cual es una buena noticia. Eh, y para mí, si la vela de mañana cierra por lo menos por encima de la de hoy, vamos a ir a buscar la zona de máximos históricos. Eh, yo creo que sí, o sea, de hecho yo todavía sigo teniendo posiciones en Bitcoin, en Solana, porque yo de acá a diciembre yo me mantengo alcista con las criptomonedas. Principalmente con las que tengo las altcoins que son del top 10. Aunque no tengamos una alt season pura, donde el top 500 sube un montón, el top 1000, yo no tengo esas monedas. Entonces, para las que tengo, mi premisa sigue siendo de que por lo menos de acá a diciembre vamos a tener un movimiento alcista y en Bitcoin vamos a tener pues quizás en noviembre ya el último estirón, que para mí va a estar más o menos en los 135, 140.000. No diría mucho más que eso. Yo, después si se va a 200, mejor. Sí, justo el video de uno lo vi el último. Yo estaba viendo todos los análisis semanales. Justo el otro no lo pude ver. Y como duraba 45 minutos, dije, vamos a esperar a tener 45 minutos libre para verlo. Pero pasa que, claro, él donde lo analizó, lo habrá analizado más o menos por acá. Eh, Así que sí, no se veía tan lindo el precio en esa zona. De hecho, fíjense que estaba por debajo de la media móvil, así que no sé qué habrá dicho, pero supongo que habrá dicho que como mínimo el precio iba a buscar la media móvil para quizás tener otro impulso bajista y seguir cayendo. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Cerró por encima de la media móvil, la retesteó, vela martillo. Esta es una vela gatillo, ¿ven? En diario. Una vela martillo sobre una zona de reacción, media móvil. Pum, vela martillo, nos vamos para arriba. Obviamente, si van a operar con el gráfico de un día, mejor entrar en 4 horas, porque les va a quedar un stop loss más corto. Bien. Bueno, vamos, capaz el otro miércoles armamos otra, vamos a tener otra call igual, pero vamos a seguir este tema, vamos a mezclar con los FBGs, les voy a mostrar más ejemplos de order blocks, con liquidez y todo, pero más que nada para no volverlos locos, hoy metí más que nada order blocks, pero vamos a mostrar otras cosas también. Y si ustedes quieren, obviamente pueden ir empezando a buscar estas cosas, me pueden mandar en el grupo de WhatsApp de Metamind o por privado o en Instagram, análisis que hayan hecho y le vamos dando seguimiento de order blocks que hayan encontrado en otros activos. Después le voy a mandar un par que tenía en Ethereum, en Solana y en XRP. También tenía. Así que nada, está todo grabado, después van a ver la clase, los de Metamind, las paso al grupo de WhatsApp y los que no están en Metamind va a estar en el canal de YouTube. Y bueno, cualquier duda me escriben al WhatsApp si están en el grupo conmigo y si no, en el de Metamind. Si no, ahí por Instagram me pueden escribir. Eh, Así que nada, bueno, gracias por haberse quedado, más de 30 personas.
casi 2 horas. Espero que les haya servido, que no los haya confundido más. Y bueno, no se preocupen que igual vamos a armar más clases de este estilo. Y de no mediar nada raro, nos vemos el miércoles que viene, si les parece, a las 7. Bueno, perfecto, me siento halagado. Gracias, Fernando. Gracias a vos, Dieguito, Nacho, gracias por haberse quedado. Perfecto, bueno, nada, cualquier también feedback para temas y todo, me avisan. Yo este tema lo propuse por un comentario en el grupo de WhatsApp. O sea, no es que se me ocurrió a mí, simplemente vi que necesitaban eso y lo armamos. Así que si quieren otros temas en particular, me avisan, lo preparo y armamos una clase. Eh, Así que bueno, gracias a todos, gracias Valen ahí por la cámara y por el micrófono. Y nos vemos el miércoles que viene. Gracias Marito, abrazo grande para todos y que descansen. Gracias Richard por el mensaje. Chao, Leo, Igualmente nos para vos. vemos. Chao, Valen. Nos vemos y después seguimos en el Sí, grupo el tema de la juntada con la tema de la ubicación. juntada. Dale, Qué fin de metemos y qué hora. Pero perfecto. bueno, seguro va a ser ahí por zona sur, como estuvimos hablando. Porque ya le debemos Dale, a sí, los que son de yo ahí. no tengo problema. Buenísimo. Ahí no sé si ese levantó la mano, quizás no sé si fue por error, no sé si quería preguntar algo. Calculo que fue por error. Ah, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, gracias ese por quedar.